Radio República presenta Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento Informativo. Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo. Gracias por estar en sintonía con Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano, a través de la cual llega a ustedes esta revista de informaciones y comentarios. Jorge Trilla, nuestro productor, este servidor de ustedes, Julio Torino, nos unimos para enviarles un fuerte abrazo a todos ustedes, nuestros queridos radioyentes, en especial los que nos oyen en Cuba, en cualquier rinconcito de Cubita la Bella. Óigame, qué bueno saber que nos están escuchando. Encárguense ustedes que esto se extienda cada día más. Comente con sus amigos, con sus vecinos, Radio República. Ayúdelos a encontrar la emisora en la onda corta, de manera que cada vez sean más aquellos a los que llega clara la verdad informativa, gracias a este esfuerzo que estamos haciendo por acá con la colaboración de todos ustedes. Estamos ya a punto de presentarles las noticias más importantes de este día, con el énfasis informativo, al igual que siempre, en la situación cubana. Las noticias que se publican en Cuba, las que se publican en otras partes del mundo en relación a la situación en la isla, y algo exclusivo por acá, las voces de periodistas independientes, activistas de la oposición, etcétera, que nos reportan desde el territorio cubano. También, lógicamente, estaremos dándole toda la importancia que tiene la situación noticiosa internacional. Eso en nuestra sección Mirada al Mundo. Jorge Trilla nos tiene ya listos el resumen deportivo para enterarnos de lo que viene ocurriendo en el fútbol, en las grandes ligas, en todo lo que nos interesa de ese fascinante mundo. Al final del programa, el comentario canta claro. Así que estamos ya listos. Pongan ustedes su parte, como les pedimos en la divulgación, que vamos ya. Comienza ya para ustedes Recuento Informativo. Hoy es lunes 5 de mayo de 2014 y estos son los titulares de las principales informaciones que tenemos para ustedes. La activista y comunicadora independiente Juliet Michelena Díaz se encuentra desde hace 9 días sin comer en protesta por las acusaciones injustas y los métodos arbitrarios de la dictadura en su contra. Reporta la prensa internacional que la venta desmedida de pesos convertibles en Cuba ha creado una gran escasez de efectivo. De esto mismo se hacen eco periodistas independientes que reporta sobre cómo los cubanos han encontrado un nuevo negocito de cuentapropistas con el cambio de monedas y billetes. Las autoridades hondureñas detienen a 4 cubanos en un control fronterizo. Falleció en Miami una reconocida figura del presidio político histórico cubano. Mientras tanto, un economista cubano muy conocido en todos los medios ha sido nominado para el prestigioso Premio Príncipe de Asturias. Y una cubanoamericana se convierte en la primera hispana en ascender a la presidencia de una universidad en los Estados Unidos. Como les mencionaba en nuestro segmento de las voces de Cuba, tendremos para ustedes los reportes directamente desde el territorio cubano. En cuanto a lo que está ocurriendo en el resto del planeta, Juan Carlos Valera, candidato opositor, gana las elecciones presidenciales en Panamá. Y mientras tanto en Ucrania continúan en Slaviansk combates entre tropas ucranianas y separatistas prorrusos. Por otra parte, la presidenta de Sudcorea asegura que responsables del accidente del ferry serán duramente castigados. En cuanto a los deportes, en el fútbol, una jornada aciaga, la del pasado fin de semana, para los 3 grandes del fútbol español. Por su parte, en las grandes ligas, 2 peloteros cubanos deciden con sus batazos un par de juegos del domingo. Los detalles en tan solo unos segundos. Y aquí están los detalles de las principales informaciones. La página informativa cubanet.org está reportando que la activista y comunicadora independiente Juliet Michelena Díaz
acusada de atentado por una disputa con una vecina, llevaba 9 días sin ingerir alimentos, solamente agua, el pasado viernes, cuando lo reportó a la redacción de la propia Cubanet la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello, agencia a la cual pertenece Juliet. Marta Beatriz aclaró que la activista no está en huelga de hambre, sino que se ha negado a ingerir la comida de la prisión de tránsito conocida como el Vivac. Precisamente, dice Roque Cabello, de allí la sacaron en la mañana del viernes en un carro jaula con dirección a la cárcel para mujeres conocida como Manto Negro. El traslado se realizó alrededor de las 7 de la mañana en presencia de la madre y del esposo de Juliet, el también comunicador independiente José A. Sierre Ramallo. Esta es la 4ª ocasión en que trasladan hacia Manto Negro a Juliet Michelena Díaz y luego la devuelven al Vivac, según informan los funcionarios, por problemas con la documentación. Michelena Díaz fue arrestada por fuerzas de la seguridad del Estado, conjuntamente con la PNR, luego de publicar un reportaje en el cual denunciaba el uso de perros policías en la vía pública. En otro orden de informaciones, la prensa internacional estaba reportando la situación que se ha creado en Cuba con la escasez de efectivo. Temerosos de una devaluación de la moneda, dice el periodista Juan Tamayo del Nuevo Herald, los cubanos se han estado deshaciendo de tantos pesos convertibles conocidos como CUC que pueden haber provocado una escasez de pesos regulares. Algunos agentes cambiarios privados ya ni siquiera aceptan más CUC. Otros cubanos presuntamente están cambiando sus ahorros en dólares de Estados Unidos, euros e incluso joyas. Y algunos de los precios, tanto en CUC como en pesos, han subido, mientras que otros han bajado debido a las fluctuaciones de la moneda. A medida que el dictador Raúl Castro continúa con su tan necesario pero mal definido plan para unificar el extraño sistema de doble moneda del país, los nerviosos cubanos intentan determinar qué posibilidades deben apostar en el tambaleante mercado de divisas. Esto ha creado muchas inquietudes, pero es más una preocupación latente que una ola de pánico en este momento, dijo Gary Meidebook, funcionario retirado del Departamento de Estado que trabajó en La Habana de 1997 a 1999 y pasó 18 días en la isla el mes pasado durante un proyecto de investigación. El sistema monetario impuesto por los castristas, que consta de 2 monedas, surgió de la necesidad de atraer divisas fuertes luego del colapso de la Unión Soviética y de sus vastos subsidios. Los CUC son usados para comprar artículos importados en alta demanda y los pesos se usan para pagar los salarios y comprar bienes básicos. Las casas de cambio Cadeca, propiedad del régimen, compran los CUC a 24 pesos y los venden a 25 y pagan 87 CUC por $100. Todas estas tasas impuestas por el gobierno que no han cambiado por muchos años. Pero el sistema cambiario empezó a tambalearse a principios de marzo, luego de que el gobierno comunista de Castro anunciara los primeros pasos hacia la unificación de las 2 monedas para convertirla en una llamada sencillamente peso cubano. Y al respecto, el periodista independiente Carlos Ríos Otero está informando a través de Cubanet que ha proliferado en La Habana un mercado bursátil sui generis que ofrece 80 centavos fraccionarios en monedas de 20 y 5 centavos a cambio de 1 peso en papel moneda. Es difícil obtener monedas en los comercios, tanto estatales como privados, ya que la red de bancos del gobierno no suple la demanda necesaria. Al montar un ómnibus que cuesta 40 centavos, muchas personas ingresan con 1 peso, que tiene un valor de 100 centavos, perdiendo en el servicio 60 centavos. Este nuevo mercado bursátil, entre comillas, soluciona el problema. Los cívicos que no dejan de pagar el ómnibus se ahorran el dinero. Hasta ahora, este tipo de servicio no se encuentra oficializado en la tabla de los trabajos por cuenta propia, dice el periodista independiente. Desde Honduras llega una información que reporta diariodecuba.com y que dice que las autoridades de ese país detuvieron el sábado a 4 cubanos que pretendían viajar a Estados Unidos de manera ilegal, según dio a conocer la Fuerza Nacional de Seguridad Interinstitucional. La detención se registró en el sector de Agua Caliente, departamento de Ocotepeque, fronterizo con Guatemala, después de un control policial de rutina
en un autobús del transporte interurbano, señaló el subcomisionado César Augusto Mendoza Matute. El autobús había salido de San Pedro Sula con destino a Guatemala, según informó el diario La Prensa. De acuerdo con la publicación, los agentes solicitaron la documentación a los pasajeros y los 4 cubanos mostraron un permiso provisional para permanecer en Honduras que ya había vencido. Estos fueron identificados como Franklin Rodolfo Álvarez Quiles, de 36 años, Daniesa Nápoles Navarro, de 29, Legna María Arce Fernández, de 40, y Aníbal Ignacio Cantalop, de 50. La prensa indicó que el grupo fue remitido a la Dirección de Migración y Extranjería para que se inicie su proceso de deportación a Cuba. Ahora, amigos, una breve pausa. Escuchamos los deportes con Jorge Trilla. Más adelante yo regreso con otras informaciones. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Recuento informativo. Recuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Los equipos débiles de la Liga Española han decidido rebelarse contra el poder, y prueba de ello fue este pasado fin de semana, donde Atlético de Madrid, Barcelona y Real Madrid vivieron un calvario ante rivales alejados en la tabla de posiciones. El primero en ceder terreno fue el Barça, quien el sábado en su Camp Nou solo pudo empatar a 2 ante el Getafe. Luego el domingo el Atlético cayó ante el Levante con pizarra de 2-0 y por último, también ayer domingo, el Real Madrid apenas logró un empate agónico en el minuto 90 ante el Valencia, cuyo portero Diego Alves estuvo colosal. El gol del empate merengue a la cuenta de Cristiano Ronaldo con un espectacular taconazo de espaldas a la portería. Para CR7 fue su diana número 50 de la temporada. La liga sigue encendida y el favorito sigue siendo el Atlético, que con lograr 4 puntos en los 2 partidos que le restan será campeón. Ya veremos. Y nos vamos al béisbol. Jeff Baker produjo la carrera de la victoria al batear un doble con 2 outs en el 9º inning y los Marlins doblegaron ayer 5-4 a los Dodgers de Los Ángeles. El cubano Yasiel Puig intentó atrapar el batazo de Baker, pero chocó violentamente contra la cerca y quedó tirado en el terreno, por lo que debió recibir ayuda para abandonar el campo. Giancarlo Stanton disparó 2 jonrones y remolcó 3 carreras para Miami y es líder de la Liga Nacional con 10 cuadrangulares y 36 empujadas. El relevo de los Marlins malogró la oportunidad del rescate y frustró la victoria de su as José Fernández, quien cubrió 7 innings dejando el partido con ventaja 4-2. Por los Dodgers, Yasiel Puig se fue de 4-1 con una remolcada y por los Peces, Adeiny Echavarría de 3-2 con una impulsada. Y el cubano Yoenis Céspedes produjo la carrera de la victoria en la 10ª entrada con un sencillo dentro del cuadro con bases llenas y los Atléticos superaron el domingo 3-2 a los Medias Rojas. Yoenis se fue de 5-2 con 2 impulsadas. Otro cubano que decidió juego ayer fue Dayan Viciedo, quien pegó un cuadrangular de 3 carreras en el 9º para dar a los Medias Blancas una victoria 4-3 sobre los indios. Por los patiblancos, José Abreu de 4-1 con una anotada y una producida por su jonrón 12 de la campaña. Dayan Viciedo de 4-2 con una anotada y 3 remolcadas y Alexei Ramírez de 4-0. Y en otros resultados de la jornada del domingo en la Liga Americana, los Rays vencieron a los Yankees 5-1, Mellizos a los Orioles 5-2, Tigres a los Reales 9-4, Marineros a los Astros 8-7 y los Rangers a los Angelinos 14-3. En la Liga Nacional, Gigantes derrotaron a Bravos 4-1, Padres a Cascabeles 4-3, los Rojos en 10 innings 4-3 a los Cerveceros, Mets 5-1 a los Rockies, Cardenales 5-4 a los Cachorros y los Phillies vencieron a los Nacionales 1-0. En partido de Interligas, Azulejos derrotaron a Piratas 7-2. Y ya nos despedimos amigos, queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima. Recuento deportivo.
Y aquí tenemos otras informaciones. Comenzamos con una triste noticia, una nota de dolor. Murió en Miami el ex prisionero político cubano Raúl Pérez Coloma, conocido para sus compañeros del presidio político cubano como el Queso, el cual padeció 18 años de encarcelamiento. Una vez excarcelado, Pérez Coloma trabajó sin descanso alguno para documentar las listas de presos, tratando de recoger los nombres de todos los cubanos que habían pasado por el presidio político cubano. Cuando comenzó su lista, dice quien fuera su compañero de prisión, el periodista Pedro Corso, no imaginó los años de su vida que le dedicaría, y menos aún que estaba reeditando en ciertos aspectos en una isla del Caribe la acción de un empresario alemán, Oskar Schindler, que durante la Segunda Guerra Mundial salvó a más de 1 millar de judíos polacos de ser asesinados por las nazis. La lista del Queso, como le conocían sus compañeros de prisión, fue una tarea autoimpuesta que demandó mucho esfuerzo y dedicación. Raúl Pérez Coloma falleció el pasado viernes en Miami a las 10 de la noche y desde aquí queremos enviar nuestras condolencias a todos sus familiares y al pueblo de Cuba por tan sensible pérdida. Desde España llega la noticia que el economista cubano Carmelo Lezalago figura entre los nominados al prestigioso Premio Príncipe de Asturias 2014 en la categoría de Ciencias Sociales. Y rápidamente, la doctora Mirta Martín, cubanoamericana, acaba de obtener la presidencia de la Universidad Estatal de Fort Hays en Kansas, convirtiéndose en la primera mujer hispana en Estados Unidos que alcanza ese galardón educacional. Ahora, amigos, las voces de Cuba, con los reportajes directamente desde la isla. Denuncian irregularidades en pago de salarios a obreros en Baracoa. Denuncian integrantes de la empresa constructora integral número 6 de este municipio de Baracoa las anomalías existentes en el pago de sus salarios. Sostienen los mismos, calculados en más de medio centenar de obreros, que luego de trabajar hasta más de 160 horas a la semana, tienen el pago valorado en el 100%. El resto del mes no tienen contenido de trabajo, son enviados a sus lugares sin salario alguno. Además, alegan que cuando laboran de forma vinculada a la producción, solo le vendan 20 o 30 pesos, dándose el caso de obreros que han cobrado solo 15 pesos al mes. Entonces se refieren a dónde sus quejas, el sindicato al que pertenece y no les atiende. Los que son juzgados de desafecto siguen sus reclamos. Cuando a la provincia, Guantánamo, por esta situación viene reportándose desde el año 2012. De tal forma señalan que la corrupción ha alcanzado el nivel que muchos obreros se ven obligados a hacer regalos al jefe de personal con el objetivo de no quedar desamparados de su puesto. Por estas razones acusan a la dirección de dicha entidad estatal y al gobierno cubano por ser los responsables de estas anomalías que atentan contra sus economías. Habla Randy Caballero Suárez, periodista independiente del movimiento opositor Juan Pablo II. Lo prometido es deuda. Ahora con ustedes la actualidad internacional en Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. Sorpresa en Panamá luego del triunfo del conservador Juan Carlos Varela tras la reñida contienda electoral de este domingo. Con un 39% de los votos, el ex vicepresidente y férreo opositor del mandatario Ricardo Martinelli logró derrotar al oficialista José Domingo Arias y al candidato socialdemócrata Juan Carlos Navarro. Varela tomará el próximo 1 de julio las riendas del país. Entre sus desafíos, romper la brecha de desigualdad en uno de los países más prósperos de Latinoamérica. Pero ¿quién es el nuevo presidente de Panamá? De eso nos habla Carmele Gallú. La victoria de Juan Carlos Varela tiene ante todo el sabor de la revancha. El candidato, que contó con el apoyo del presidente saliente Martinelli, el candidato oficialista, quedó 7 puntos por detrás del victorioso Varela. Varela, que recordemos en 2009 había renunciado a sus aspiraciones presidenciales para respaldar las de Ricardo Martinelli, limitándose a un papel de vicepresidente. Un favor que Martinelli nunca le devolvió y que selló la ruptura entre ambos. Revancha electoral pues anoche, pero el conservadurismo panameño se mantiene en el poder, ahora representado por Varela. Ese empresario exitoso, millonario, gracias a la industria del ron, es colaborador del Opus Dei, admirador del Papa Juan Pablo II y en sus 50 años reconoce que en su juventud estuvo marcado por las guerras civiles en El Salvador y Nicaragua. Su propuesta:
tiene tintes de justicia social. Llevar agua potable a todo el país, reducir la inflación mediante el control de precios de una veintena de productos, aumentar las becas y las pensiones, compromisos que no son muy innovadores, pocas novedades en el horizonte panameño. Tras una noche agitada, siguen los combates en Slaviansk entre los separatistas prorrusos y las tropas ucranianas. Al menos 2 militares ucranianos han muerto, según el Ministerio del Interior, que habla de una docena de heridos en el bando prorruso. Ha ocurrido durante un tiroteo tras el cual las fuerzas ucranianas han logrado retomar el control de la televisión de Slaviansk. La ciudad sigue en manos de los separatistas, pero sitiada desde el viernes por el ejército ucraniano. Los prorrusos se están retirando hacia el centro de Slaviansk, levantando nuevas barricadas ante un posible asalto definitivo. Las milicias pro-Moscú han reconocido hoy muchas bajas en los combates con las fuerzas ucranianas, hasta 20 ha dicho un portavoz rebelde. En total son 4 los militares ucranianos fallecidos desde el inicio de la ofensiva. Mientras, en Donetsk continúan los preparativos para el referéndum de autodeterminación previsto para el próximo día 11 que Kiev quiere impedir. La presidenta de Corea del Sur asegura que los responsables del accidente del ferry serán duramente castigados. Park Geun-hye ha visitado este domingo la isla de Jindo. Allí se alojan los familiares de las víctimas del hundimiento a la espera de noticias de sus seres queridos. Han pasado más de 2 semanas desde el trágico accidente y los buzos siguen recuperando cuerpos del interior del navío. El suceso provocó la dimisión del primer ministro la semana pasada y también la detención del capitán y varios tripulantes. Están acusados de no ayudar a los pasajeros y sobrecargar el barco. Según las autoridades surcoreanas, el ferry transportaba 3 veces su carga recomendada. Ahora la investigación se centra en si el hundimiento se produjo por error humano, si la empresa operadora realizó reformas para aumentar su capacidad y si la tripulación fue responsable de la muerte de la mayor parte del pasaje. La presidenta también ha visitado el memorial de flores dedicado a las 300 víctimas del accidente. La mayoría eran adolescentes que realizaban un viaje con su instituto. Una mirada al mundo. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino. El régimen de Nicolás Maduro publicó recientemente un documento sobre la crisis del capitalismo, algo que en los oídos cubanos resuena con familiaridad, porque a lo largo del último medio siglo, en más de una ocasión, la dictadura castrista nos ha invitado a todos al entierro del capitalismo, entierro que nunca se ha producido. Tras leer ese documento publicado en Venezuela, el analista político especializado en asuntos latinoamericanos, Andrés Oppenheimer, ha escrito algo al respecto que quiero compartir con ustedes, siquiera en sus fragmentos más importantes, porque aplica tanto a venezolanos como a cubanos. Dice así Oppenheimer: cuando leí el documento sobre la crisis del capitalismo, emitido la semana pasada por el partido gobernante de Venezuela, no pude evitar preguntarme si sus autores viven en este planeta o si han estado leyendo las noticias de los últimos años. El documento es tan disparatado que uno debe preguntarse si el problema de Venezuela es político o psiquiátrico. No hay dudas de que el capitalismo es un sistema perfectible y que debe ser ajustado cada tanto para darle mayores oportunidades a los más desprotegidos. Pero creer que el capitalismo y su cara más visible, Estados Unidos, están sufriendo una caída inexorable, tal como creen el partido gobernante venezolano y un sorprendente número de venezolanos, argentinos, bolivianos y otros latinoamericanos, es una negación flagrante de la realidad. De hecho, lo que está ocurriendo es lo contrario. El hecho más inmediato es la revolución energética estadounidense. Gracias a una nueva tecnología conocida como fracking o perforación horizontal, la producción energética de Estados Unidos se ha disparado. Estados Unidos, que hasta el 2008 era un importador neto de petróleo, probablemente supere a Arabia Saudita y a Rusia para convertirse en el mayor productor de petróleo del mundo para fines de esta década, según la Agencia Internacional de Energía. Sigue diciendo Andrés Oppenheimer. Pero la revolución energética de Estados Unidos es tan solo una de las razones por las que los predicadores de la crisis del capitalismo están soñando despiertos. La revolución de la innovación,
que ya nos han dado Google y Apple, y que muy pronto nos dará con el consumo masivo de impresoras de tercera dimensión, vehículos que se conducen a sí mismos y viajes espaciales de empresas privadas, sigue floreciendo en Silicon Valley. El año pasado, Estados Unidos fue otra vez indiscutiblemente el país que registró por un margen muy amplio el mayor número de patentes en todo el mundo. Estados Unidos registró 148.000 patentes en 2013, Japón 54.200, Alemania 16.700, China y Hong Kong juntos alrededor de 7.000 y Venezuela 15, según los datos de la Oficina de Patentes y Marcas en Estados Unidos. Y concluye el periodista con su opinión. Una mirada desapasionada de la realidad demuestra que aunque Washington tiene que cuidarse de no permitir que su revolución energética dañe el medio ambiente, las cosas pintan bien para Estados Unidos en los próximos años. Mientras tanto, Venezuela tiene uno de los índices de inflación más altos del mundo. Se estima que alcanzará el 75% este año. Sufre de una creciente escasez de alimentos y tendrá en el 2014 el menor crecimiento económico de Latinoamérica, según todas las instituciones financieras internacionales. Muchos de nosotros sabemos de sobra todo esto, pero es sorprendente ver cuántos dirigentes políticos latinoamericanos siguen engañando a sus pueblos con cuentos sobre la inexorable decadencia del capitalismo estadounidense. En muchos casos son sus propios países los que están en caída libre. Hasta aquí este interesante artículo de Andrés Oppenheimer. Terminamos ya esta presentación de recuento informativo. Gracias, amigos. Mañana a la misma hora y en la misma frecuencia los estaremos esperando para compartir con ustedes la edición correspondiente de este servicio de informaciones y comentarios aquí en Radio República. Hasta entonces, pues, y que Dios me los bendiga. Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. les esperamos en nuestro próximo programa. Recuento Informativo.